Bien, creo que ya estamos casi todos. Vamos al segundo tema, que es el de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que comparte algunas cosas con asma por ser precisamente una enfermedad de tipo obstructivo, y otras, bueno, pues son muy diferentes, como vamos a ver. Por cierto, el término obstrucción es un término funcional. Con frecuencia lo utilizamos indiscriminadamente o indistintamente como un dato clínico. El paciente está obstruido, o sea, dando a entender que pues, seguramente está cerrado, tiene espasmo bronquial, pero obstrucción es un término funcional. Y ahorita ya les queda claro que obstrucción solo se mide con el espirómetro, ¿sí? Cuando la relación FeB1-FBC está por abajo del 70%, eso es obstrucción. ¿Qué tan grave? Eso se mide, o eso lo da el parámetro del FeB1, del volumen expiratorio forzado del primer segundo. Entonces uno dice obstrucción de tal grado, obstrucción porque está la relación FeB1-FBC baja, abajo del 70%. Entonces obstrucción no es un término clínico, no es un término, es totalmente funcional. Bueno, vamos a ver un poco sobre EPOC. La EPOC también es uno de los problemas que va en aumento. Hay una guía, que es la guía GOLD, como ustedes lo están viendo, por sus siglas en inglés, y también es una guía que cada 2 años va teniendo actualizaciones. A veces poco lo que se va actualizando, pero bueno, ahí pueden encontrar, son documentos más o menos extensos de 200 páginas, ¿no? Pero ahí encuentran desde definición hasta cómo tratar, criterios de todo. Bueno, EPOC, por definición, es una enfermedad que es posible prevenir y tratar y que se caracteriza por la limitación persistente al flujo de aire. Vean ustedes que ahí estamos hablando de un término funcional. O sea, la limitación al flujo de aire no lo vemos, no lo sentimos, no lo podemos escuchar, ¿no? Este es un término totalmente que es medible a través de las pruebas de función respiratoria, como es la espirometría. Entonces, EPOC se caracteriza por la limitación persistente del flujo de aire, que es usualmente progresiva esta limitación, o sea, con el paso del tiempo va avanzando, y también se asocia a una respuesta de tipo inflamatoria crónica de las vías aéreas, y aquí sí ya también en los pulmones a nivel alveolar. Las exacerbaciones y las enfermedades asociadas contribuyen a la gravedad general de los pacientes. Bien, ¿cuál es de manera muy general la patogénesis de la EPOC? Bueno, pues es lo que ustedes ven aquí. ¿Cuáles son los factores de agresión y el efecto que tienen? ¿Y cuáles son los mecanismos los mecanismos de defensa con que el organismo cuenta pues, para tratar de evitar ese daño? Entonces, lo que es cierto es que nosotros estamos expuestos de manera, digamos, permanente y continua a inhalar partículas y gases nocivos. Eso todos estamos, ¿no? Más quienes vivimos en las grandes ciudades, en que la contaminación es de todos los días, y más quienes por cuestiones de adicción o de costumbres, pues por ejemplo, fuman o tienen riesgos de tipo ocupacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en mayor o menor grado, pues todos estamos expuestos a inhalar partículas y gases nocivos. Esta inhalación, bueno, pues si se da, por ser agentes nocivos, lo que van a producir es vamos a decir, una inflamación del parénquima pulmonar y por supuesto de la vía aérea y del parénquima pulmonar. Pero para que esto se dé, se requieren que adicionalmente se den ciertos factores del individuo. O sea, no todos, porque vivimos aquí, algunos siempre u otros menos tiempo, pues estamos enfermos, estamos cada rato cayendo con síntomas y todo eso. Algo pasa que uno tiene que favorece que la inhalación de estos elementos
puedan producir algún factor de agresión en el parénquima pulmonar. Entonces, esta es una vía, digamos. La otra es que la inhalación de estas partículas y gases nocivos producen un estrés oxidativo. Bueno, si la inflamación produce estrés oxidativo y la inhalación por sí sola también lo producen, tenemos mecanismos de defensa a través de los antioxidantes. Si estos funcionan, pues aunque estemos inhalando esto, pues no va a pasar nada, ¿sí? Por otra parte, si la inflamación pulmonar aumenta la participación de diversas células y estas células producen otros mediadores químicos promotores de inflamación o peor aún, producen enzimas que destruyen determinadas proteínas, por ejemplo, en este caso del parénquima pulmonar, pues empieza la destrucción del parénquima. Sin embargo, hay un sistema de contrapeso que son las antiproteinasas, entonces evitan que esta inflamación llegue a la liberación de estas enzimas. Sin embargo, si por alguna razón tenemos algunos factores que promuevan el daño y algunos de los mecanismos de defensa no están adecuadamente funcionando o están perdidos, entonces sí, el estrés oxidativo y las proteinasas pueden producir un daño como es el del EPOC. Sin embargo, todavía previo a esto hay mecanismos de reparación. O sea, quien fuma, no todos los que fuman tienen daño pulmonar permanente, o quienes fuman y dejaron ya de fumar, pues pueden tener sus mecanismos de reparación que evitan que haya algún daño permanente. Entonces, digamos, hay muchas agresiones, eso es cierto. Estamos continuamente en agresión en el aparato respiratorio, tan continuamente como cada respiración a lo largo de toda la vida, pero también tenemos muchos medios para contrarrestar estos factores de agresión. En nosotros está también en parte cuidarlos y otros pues, son naturales, ¿no? Pero si todos estos intervienen, como es en la mayoría de las personas, pues lo más probable es que no se llegue a este tipo de problemas, pero en muchos casos suele suceder. Entonces ahí es donde se instala este tipo de enfermedades. Al igual que en otros problemas inflamatorios, vean ustedes que pues también intervienen pues, prácticamente las mismas células, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, fibroblastos, células epiteliales, y todas ellas en conjunto pues pueden producir mediadores químicos que promueven más inflamación o bien producir enzimas, básicamente proteinasas, ¿sí?, que van a destruir elementos estructurales del aparato respiratorio, y cuando esto se da pues también tiene su efecto, ya sea como aumento en la producción del moco bronquial o la destrucción de las paredes alveolares o daño irreversible con remodelación y fibrosis de las estructuras. Por ejemplo, dentro de las causas de la limitación al flujo de aire en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas de estas causas son reversibles, o más bien de estos efectos son reversibles y otros son irreversibles. Por ejemplo, en los primeros, estos reversibles, está que si se está dando un factor de agresión continuo y una inflamación permanente crónica del aparato respiratorio, pues puede haber acumulación de células inflamatorias, que ya sabemos que producen, atraen más células inflamatorias, aumenta la producción de moco y de exudado de plasma en los bronquios, y esto da manifestaciones clínicas, por ejemplo, la expectoración, ¿no? También, pero esto puede ser reversible. Otra situación reversible es que puede haber contracción del músculo liso en las vías aéreas periféricas y centrales, un poco como lo que pasa en el asma, ¿no? Pues también el músculo se contrae y eso aumenta la limitación al flujo de aire, pero con medicamento pues, podría revertirse. Y la otra es que si metemos aire y hay obstrucción, pues no lo sacamos, entonces hay una hiperinflación del tórax durante el ejercicio, pero eso también cuando esto se controla puede ser reversible. En cambio, puede haber alteraciones que son
completamente irreversibles y que es lo que va sucediendo en la mayoría de estos sujetos que padecen estas enfermedades. Digamos, lo primero pues se produce pues en las etapas muy iniciales, en las que pues, lo más probable es que uno ni síntomas respiratorios tenga, por eso uno no tiene conciencia de que está ya padeciéndose alguna enfermedad y entonces esto va avanzando hasta que hay un daño irreversible. Digamos, hay dos que son los más comunes: la fibrosis y el estrechamiento de las vías aéreas y la pérdida de la retracción elástica debido a la destrucción pulmonar. Aquí tenemos dos, en estos esquemas, en estos dibujos, dos ejemplos. En el panel superior está cómo sería el corte de un bronquio normal. Aquí está la luz bronquial, por aquí entra el aire. Vean, bueno, no sé si lo vean, pero créanme que aquí están las células ciliadas, ¿no? Todo el epitelio, las estructuras perfectamente, las capas perfectamente diferenciadas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay fibrosis y estrechamiento de la vía aérea? Aquí ven cómo se modifica, y ya esto es en la vía aérea, y en los alveolos pues hay destrucción de las paredes alveolares, lo que es propiamente el enfisema pulmonar, ¿no? Obviamente cuando la fibrosis o la destrucción pues son alteraciones totalmente irreversibles. Aquí lo siguen viendo, por ejemplo, este es una muestra de lo que sería un corte de pulmón. Vean las paredes alveolares perfectamente delimitadas, ya con algún daño, pero vean ustedes en el enfisema pulmonar, ya no hay alveolos, no hay paredes alveolares, se van, como aquí, se van rompiendo, entonces se van haciendo más las zonas de enfisema, algunas zonas se conservan, están perfectamente las paredes delimitadas, otras ya no, pero ya en daño más permanente, pues vean ustedes cómo esta destrucción lleva ya a todas estas zonas así, que es precisamente lo que caracteriza al enfisema pulmonar. Ahora, ¿de qué va a depender, como les decía, de que se pueda desarrollar la enfermedad y todavía peor que vaya siendo progresiva? Bueno, hay muchos factores, algunos conocidos, unos muy bien conocidos, otros no tanto, unos más o menos controlables, otros tampoco tanto, pero son varios. Por ejemplo, uno tiene que ver la genética, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, algo que está muy conocido es la deficiencia de esta enzima, de la alfa-1 antitripsina. Entonces, la tripsina produce la destrucción del parénquima y con esta se contrapone, pero si esta no existe, pues entonces la tripsina se come el parénquima pulmonar. En nuestro medio es raro, esto más bien se da en algunos tipos de poblaciones europeas y desde gente muy joven, muy joven, empiezan a tener datos de enfisema aún sin haber fumado, ¿no? Y es un enfisema de rápida progresión por esta deficiencia. En nuestro país es muy raro, pero vamos, está que hay una predisposición o una razón genética a padecer EPOC. La otra es la edad y el género. Es una enfermedad que predomina todavía al día de hoy en hombres. Es más común en hombres que en mujeres, pero las mujeres han ido acelerando fuerte y cada vez hay más mujeres con EPOC, como vamos a ver, por los factores de riesgo. Casi siempre es de edades, digamos, medias a la vejez, ¿no? De los 50 años en adelante, vamos a decir, es cuando aumenta el riesgo. Se puede presentar antes, pero no es lo común. Casi siempre pues, es de los 50 años en adelante. O sea, en otros grupos de edad antes es verdaderamente raro verlo. El crecimiento y desarrollo pulmonar, por ejemplo, los procesos durante la gestación, el nacimiento, las exposiciones en la infancia a agentes agresores, el peso al nacimiento, se han asociados con que pues puede ser que el sistema, el aparato respiratorio sea más pequeño o tengan ya algún tipo de predisposición a daño de los agresores cuando son expuestos. Otros factores, por ejemplo, el asma y la hiperactividad bronquial. Se sabe que adultos con asma
tienen 2 veces más riesgo de padecer EPOC si se ponen en contacto con factores agresores conocidos de EPOC. Me adelanto, como es el tabaco, ¿no? Por ejemplo. El 20% de los pacientes de asma desarrollarán obstrucción irreversible del flujo de aire. Ese grupo de pacientes que veíamos en la clasificación como asma grave persistente, ¿se acuerdan? Los que tienen síntomas continuos, con síntomas todos los días, toda la noche, continuos, y que cuando les hace uno la medición, cuando les hace uno la espirometría, ya tiene una obstrucción grave, ¿sí? Tienen ya un comportamiento como de EPOC, y después puede haber superposición de asma y EPOC, se comportan clínicamente a lo mejor un poco como asma de difícil control, pero funcionalmente más como EPOC, en la que a pesar de los medicamentos ya no les hace mucho en la función pulmonar. Entonces, por eso más nos vale tener a los pacientes de asma controlados para que no lleguen a estas situaciones en las que hay ya superposición de enfermedades, sobre todo por el comportamiento de tipo funcional respiratorio. El estado socioeconómico, bueno, la pobreza siempre se asocia a todo, ¿no? A los pobres se enferman más, les dan las peores enfermedades, se mueren más jóvenes, en fin, todo eso pues, está asociado a la pobreza, y también veremos algunas razones del por qué. Y, por supuesto, las infecciones. Se ha descrito que las infecciones respiratorias graves en la infancia pueden producir en el futuro o favorecer con factores de riesgo más rápidamente la aparición de EPOC, así como el VIH, el inicio del enfisema en pacientes con VIH que fuman. Llegan a tener doble componente, ¿no? O asociación de enfermedades. Bueno, de aquí lo más común es la exposición a partículas. Y digamos que hay 3 grandes grupos. Uno, el tabaquismo, que es el factor de riesgo mejor conocido, causal de EPOC y de muchas otras enfermedades. Los ambientes ocupacionales, por ejemplo, exposiciones a polvos y químicos. La industria, como ustedes saben, es amplísima, ¿no? Es amplísima. En las fábricas, pues, se tiene contacto con metales, con partículas orgánicas, inorgánicas, o sea, hay ya muy bien desarrollados sistemas de protección. Por eso la medicina del trabajo es una buena especialidad, aunque es algo que uno no piensa. Claro, ya lo digo yo como neumólogo, ¿verdad? Pero es una buena opción porque ven mucho de estas cosas, hacen mucho medicina preventiva, pero ven mucha cosa neumológica, oncológica, en fin. Porque la gente, por razones ocupacionales, está expuesta a respirar agresores, incluso a partículas de agresión que habitualmente nosotros no estamos expuestos a esa inhalación, o que están expuestos por tiempos más prolongados y en concentraciones mayores de lo que respiramos en el medio ambiente. Entonces hay claro componente ocupacional para generarse este tipo de enfermedades. Y el otro es la contaminación de aire, tanto en interiores como en exteriores. Por ejemplo, la contaminación ambiental, pues nosotros hemos vivido aquí los últimos 40, 50 años en contaminación, cada vez más, pero no nos andamos cayendo en la calle fulminados porque subió el ozono y las partículas y todo eso. Algo pasa, se generan mecanismos de defensa respiratorio, pero no hay duda que produce enfermedades respiratorias o exacerbación en quienes tienen problemas respiratorios. Pero ya también la OMS ya determinó que hay estudios, por ejemplo en China, que la contaminación ambiental se asocia a la aparición de cáncer. Y por supuesto, la contaminación, esto es en exteriores, y la contaminación en interiores, como es la exposición a humo de leña. Por ejemplo, en tabaquismo es uno de los principales problemas de salud, de salud, porque es una exposición importante. Se van haciendo las encuestas de adicciones, y ustedes vieron que hace poco
el presidente y la Secretaría de Salud lanzaron el programa contra las adicciones, porque lo que se está viendo es que cada vez desde edades más tempranas los chamaquitos fuman, más o menos a los 11, 12 años ya empiezan con el cigarro, pues el que se encuentran o el que le prenden al abuelo, yo qué sé cómo le hagan, ¿no? Y durante mucho tiempo el tabaquismo pues, estaba asociado más a que quienes fumaban eran los muchachillos, ¿no? Y las niñas no. Y con el paso del tiempo, pues fuman ya igual, hombres y mujeres. Se asocia a más de 100 defunciones por día, asociadas a enfermedades que tienen que ver con el humo del cigarro. Entonces, el tabaquismo es el factor de riesgo más importante en EPOC, ¿sí? Por mucho. Y el daño está relacionado con la cantidad de cigarros fumados, ¿sí? ¿Y de qué depende el número de cigarros fumados? Pues depende de la edad de inicio. O sea, si el chavo empieza a fumar a los 12 años, a los 50, a los 52, pues ya tiene 40 años fumando. A los 62 lleva medio siglo, ¿no? Lleva 50 años fumando. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Al índice tabáquico, déjenme ver si traigo aquí la otra, al índice tabáquico, que es un índice es un factor de riesgo de qué tanto se fuma. Es una fórmula en el que es el número de años que se ha fumado por el número promedio diario de cigarros fumados al día en los últimos años, entre 20, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número de años que se ha fumado. ¿A qué edad empezaste a fumar? Pues a los 12. ¿Y cuántos años tienes ahorita? 52, 40 años, ¿no? Es número de años fumado. ¿Cuántos cigarros al día te fumas en promedio en los últimos años? Porque nadie empieza fumándose a los 11 años una cajetilla, ¿no? Pues ahí va uno a escondidas y le van subiendo. Entonces, en los últimos años, ¿cuántos cigarros fumas en promedio? No, pues 10. Entonces lleva 40 años fumando por 10, entre 20. 20 es una constante como es pues el número de cigarros que trae una cajetilla, ¿no? 20 cigarros. Entonces 40 por 10 entre 20 da 400 entre 20 da 20. El índice tabáquico es 20 paquetes año, en ese ejemplo, ¿sí? Bueno, menos de 10 paquetes año, menos de 10, el tabaquismo siempre es un factor de riesgo. Que quede claro, no hay un cigarro que haga bien. No porque uno diga, pues es que nada más me fumo uno. Bueno, ese uno no le va a dar a uno salud, no me va a hacer bien. Uno daña, ¿sí? No hay un cigarro que haga bien. Entonces, menos de 10 paquetes año, pues se puede asociar, un paquete año, 2 paquetes año. Pues, hoy sí que vemos más ejemplos para que les quede claro que es 1 o 2 paquetes año. Puede ser que a lo mejor sea un factor de riesgo chiquito o se va asociando ya a más cercano a 10 paquetes año, 7, 8 a bronquitis crónica, a enfisema. Luego de 10 a 20 paquetes año, pues a estas enfermedades respiratorias, más enfermedades cardiovasculares, se acelera la osteoporosis, disfunción eréctil, caries, y más de 20 paquetes año es todo esto más tumores, ¿sí? Desde labio, lengua, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, colon, vejiga, está asociado a todo ese tipo de tumores, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que yo les decía, alguien que dice, pues yo no me fumo media cajetilla, pues sí, pero tienes 40 años fumando, son 20 paquetes año, ese ya está en el límite de que le puede dar todo. Alguien que fuma, por ejemplo, 2 paquetes año, pues es a lo mejor alguien a ver cómo sale, alguien que se fuma un cigarro al día durante 20 años, ¿no? 20 por 1, 20 entre 20, 1. O sea, lleva fumando 20 años, ¿sí? Como ustedes, de 22 años y a los 42 fumando un cigarro al día ya tienen
un paquete año. Pues, puede ser que no sea mucho factor de riesgo, pues es bajito, ¿no? O alguien que se fuma 2 cajetillas al día durante 10 años, ¿sí? O sea, por ejemplo, empezó a fumar a los 20 y tiene 30 años, pero fuma 40 cigarros al día. Entonces, 40 cigarros al día por número de años fumado, 10, ¿no? Da 400 entre 20, igual da 20 paquetes año, igual que el de 50 y tantos, ¿no? Entonces, cuando tenga 50 y tantos, pues ya tendrá un montón de paquetes año, ¿no? El que se fuma 3 cajetillas al día los últimos 30 años, ¿sí? Pues 60 por 30 entre 20. Entonces, el resultado de esa fórmula es lo que da el índice tabáquico. Más de 20 paquetes años se asocia a cáncer, más de 10 paquetes años se asocia a el montón de enfermedades, menos de 10 paquetes año, pues pueden ser respiratorias, bajan las defensas, tienen más infecciones respiratorias, ¿no? Esa es la importancia del índice tabáquico. Al tipo de tabaco, bueno, antes la gente hacía sus propios cigarros, ahora ya todo es Marlboro y Viceroy, entonces ya está muy industrializado, tienen muchas cosas. Y la otra, las características del fumar, ¿no? Hay gente que puede prender un cigarro, lo deja ahí y le da, no sé, 3, 4 fumadas y está escribiendo y el cigarro ahí, nada más está echando humo a lo, ¿cómo se dice? A lo tonto. Sí, pero hay otros que lo fuman y fuman muy rápido, o sea, muy frecuente, e inhalan muy profundo. Y alguien se puede acabar un cigarro en 3 minutos, ¿no? Entonces, una fumada tras otra y mucha inhalación. Obviamente, pues eso es un mayor impacto el que tiene, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas sustancias tiene el humo del cigarro? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Más de 5,000, 4,500 sustancias, ¿no? Entonces, bueno, ese es de los que él fuma, dice. O sea, alrededor de 4,500 sustancias. Entonces, en 4,500 sustancias, pues usted se puede encontrar todo, ¿no? Desde la nicotina, que es la adictiva, hasta las cancerígenas, ¿no? Entonces, pues es a lo que le meten. Y esto es lo que pasa, ¿no? Este es el efecto en la función respiratoria. Entonces, en el eje vertical está el parámetro que mide la gravedad de la obstrucción, el FEB1, volumen expiratorio forzado el primer segundo. Por cierto, cuando yo meto todo el aire y lleno mis pulmones y soplo al máximo, ¿sí? Lo que saco en el primer segundo, a partir de los pulmones totalmente inflados, ese es el FEB1. ¿Sí? Casi siempre, por eso le piden uno que meta todo el aire. Y cuando lo sopla al máximo esfuerzo, en el primer segundo es el FEB1. Y casi siempre uno sacó ahí el 80%. El otro 20% lo saca en los siguientes segundos, ¿no? Entonces, el FEB1 es el parámetro que mide la gravedad de la obstrucción, ¿sí? Entonces, aquí en el eje vertical está el FEB1 postbroncodilatador, ¿sí? Ya es en sujetos que son fumadores. Y en el eje horizontal está el seguimiento que se hace de estos pacientes, de su comportamiento funcional, al cabo de 5 años. Entonces ustedes ven aquí dos líneas, una los que dejaron de fumar en azul y la otra los que pues le siguieron dando al cigarro, ¿no? Entonces vean ustedes que puede haber una pérdida de la función pulmonar, pero hay una pérdida, digamos, lenta. Por cierto, el envejecimiento, ¿alguien sabe a qué edad empieza el envejecimiento? No van a salir que cuando uno nace, porque eso ya es una jalada, ¿no? Cuando nacemos empezamos a envejecer, ¿no? A los 30 años, ¿sí? Porque el máximo de la función respiratoria, digamos, se alcanza a los 20 años
y luego hace una meseta con el máximo de la función pulmonar, y a los 30 años empieza la declinación de la función pulmonar, ¿no? Son unos cuantos mililitros al año, pero cada año vamos perdiendo función pulmonar. Antes de que le salgan las canas aún y que se le encorve, antes la función pulmonar, ¿sí? Bueno, obviamente los que fuman, la caída es mayor, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo aquí? Entonces ustedes vean el que fuma cómo tiene por lo menos hace una meseta y luego va a tener una caída que a lo mejor medio se acerca un poco a la pérdida normal. Digamos, esto está más acentuado. Pero el que continúa fumando va en picada, continua. O sea, siempre va para abajo su función pulmonar. Y vean cómo al cabo de un año, pues ya hay diferencias importantes y la brecha se va haciendo mayor conforme pasan pocos años. O sea, hay mucha diferencia en la función pulmonar, en la pérdida de la función pulmonar cuando se continúa fumando a cuando se dejó de fumar. Entonces, esta gráfica es padre porque sí muestra cómo puede ser que uno no tenga síntomas, ¿sí? Porque esto se puede dar a lo mejor a los 40 años y la persona ni cuenta se da, se empieza a ser medio sedentario, no se da mucho cuenta de la limitación, pero ya va perdiendo función pulmonar. Bueno, el otro punto de exposición es EPOC y humo de leña. Hasta hace, sí, yo creo que ya lo tendría que quitar. Relativamente poco tiempo desconocía la relación. Ya tiene unos 20 años que está muy clara la relación de esta exposición al humo de leña y el EPOC. Esto es frecuente en países de escasos recursos como nosotros. O sea, la gente acostumbra en áreas rurales o en las zonas marginales, o lo que se parezca en las grandes ciudades a las zonas rurales, a preparar los alimentos con carbón y con leña, ¿no? Al fogón. Es una cosa cultural y una cosa pues, de pobreza, ¿no? Por eso decía, los pobres siempre tienen más riesgo. Por ejemplo, aquí en cualquier estado lo ven, pero Oaxaca, Guerrero, Veracruz, bueno, pues eso está lleno de familias que están cocinando, preparando así sus alimentos. Pero aquí, por ejemplo, no es raro en el Ajusco. Ustedes suben al Ajusco, que es una zona, pues sí en la ciudad, pero lo más parecido a lo rural, y la gente prepara los alimentos así. Entonces, esta exposición es una exposición crónica, porque es de años, ¿sí? Así se acostumbran las mujeres a preparar los alimentos. Entonces, es de años. Es continua, porque es todos los días y muchas horas. Y es desde la infancia, porque el chamaquito ahí lo traen corriendo, pero está ahí inhalando en el cuarto el humo del fogón. Y casi siempre se da en mujeres, ¿no? Porque son las que están ahí. Uno pues nada más llega y come, o sea. Sí. Entonces, esto más es en las mujeres, en los chamaquitos, pero es un daño similar al producido por el humo de tabaco. Lo que les decía que hace algunos años no sabía, es que de repente llegaban mujeres muy enfermas, como si hubieran fumado, con síntomas como de fumadores, y nunca habían fumado. Y no eran mujeres tan grandes, ¿no? Y lo que se empezó a ver pues, es que lo que tienen era esa exposición. Y cuando vas viendo, pues, bueno, pues si esto es lo normal, así ha sido toda la vida, ¿no? Y entonces esto es como lo ven, ¿no? Entonces está el carbón, la leña, ¿sí? De hecho, pues tienen ahí ya los trozos de madera, y ahí lo van echando, ¿no? Lo prenden en el fogón, y como dicen, ahí están echando la tortilla, que como que son más grandes que las que nos venden, ¿verdad? Ahorita que las del servicio social, y la masa, y pues está respirando el humo, y la característica es que casi todos son cuartos cerrados, o sea, no tienen un tiro para que salga el humo, ¿no? Entonces esto se encierra y el chilpayate anda como por acá, ¿no? Y corriendo y haciendo todo eso. Entonces esto lo hacen todos los días, 8, 10 horas, no sé cuántas, durante muchos años. Y esto es casi igual o peor que el cigarro. O sea, el humo de leña se asocia a EPOC, se asocia a cáncer de pulmón. O sea, tiene el mismo comportamiento de agresión como el del humo del tabaco.
Y esto es lo que vemos, ¿no? Entonces, bueno, hay un protocolo de estudio. Ven ustedes, no les va siendo ajeno. Es una enfermedad obstructiva, como el asma, ¿no? Entonces, como en todo, la historia clínica, ¿no? Eso es igual en todos. Y luego, si es una enfermedad obstructiva, pues demostremos la obstrucción a través de pruebas de función respiratoria. La más frecuente pues, es la espirometría. Y luego tenemos otros métodos secundarios u opcionales, que vamos a ver cuál es el papel que tienen. Pero los métodos básicos es igual, historia clínica y pruebas de función. Bueno, historia clínica. Exposición a factores de riesgo. Vámonos a 3 cosas. Tabaco, humo de leña o carbón, o factores ocupacionales, ¿no? En qué trabajan. Eso luego para nosotros es difícil, ¿no? Pero si tú le dices, ¿tú en qué trabajas? ¿De qué es la fábrica? No, pues de tal cosa. Y ahí inhalan cosas, no, pues sí. Y les dan equipo de protección, lo tienen que usar, sí. Y te lo pones, pues un ratito. ¿Y cuántas horas? Y es en ambientes cerrados, sí. ¿Y cuántas horas trabajas ahí? Pues 8. ¿Y cuántos años llevas? 25. ¿Y hay muchos enfermos respiratorios? Pues sí. O sea, nada más es escarbarle así como tantito y tú dices, pues no sé qué porquería hay ahí, pero ahí seguro algo le está haciendo daño. Hay un factor ocupacional para el desarrollo de... ¿Fumas? No. Entonces, ¿por qué, no? Entonces, esa parte hay que ver los factores de riesgo porque las cosas ocupacionales luego se nos escapan, ¿no? Luego, la historia familiar de POC, bueno, puede haber cierta, ya lo vimos, predisposición genética a padecer la enfermedad. El patrón de desarrollo de los síntomas, ahorita vamos a ver, pero casi siempre son síntomas que el factor de agresión se da. Una larga temporada no hay síntomas respiratorios y después los síntomas respiratorios aparecen y van razonablemente rápido avanzando, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien empieza a fumar a los 15 y a los 50, 55 empiezan medio tosedores, ¿no? Y a los 60, 65 están ya con disnea y a los 70 están con más limitación, ¿no? Entonces tienen un patrón no tan rápido, sino más bien lentamente progresivo. Hay que preguntar si hay historia de exacerbaciones o de hospitalizaciones previas por alguna alteración respiratoria, porque capaz que ya alguna vez se catalogó como, pues no sé, una neumonía o asma, yo qué sé, y en realidad lo que está teniendo es una EPOC que no está bien diagnosticada. Si hay comorbilidades y qué tanto la enfermedad le está afectando el estilo de vida. Esto cada vez es algo que se investiga más porque pues no nada más es de que la enfermedad pues ya te dio, mano, y pues ni modo. No, ya te dio, pero ¿cómo le afecta, no? En el caso de asma, los niños que no pueden jugar porque les da el silbido, o de los adultos que pues ya no pueden, pues no sé, medio caminar o subir estas escaleras porque se están ahogando, todo les hace daño, ¿no? Entonces, sí les va impactando en el estilo de vida y cada vez más limitados. Entonces, hay algunos indicadores claves para considerar EPOC. En individuos de más de 40 años, si se da esto, se requiere hacer una espirometría, por si las moscas, ¿no? Por ejemplo, disnea progresiva, persistente y que empeora con el ejercicio. Porque casi siempre dicen, no, es que ando medio bajo de condición, como que subí de peso ahora en diciembre, ¿no? Y uno pone 1000 razones y capaz que hay una, pero está uno con el cigarro aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, disnea que va siendo progresiva en una persona mayor de 40 años y con factores de riesgo, hay que hacer espirometría. Tos crónica, ¿sí? Puede ser intermitente y no productiva. O sea, días tose, días no tose, pero ya lleva una temporadita ahí medio siendo tosedor. Expectoradores, ¿no? Producción de esputo. Eso ya habla de que hay más hipersecreción por las glándulas y seguramente hay un proceso inflamatorio ya crónico. Historia de exposición a factores de riesgo, bueno, obviamente ya quedamos que esto es básico, y la historia familiar de EPOC. Y luego, ahorita van a entender por qué es todo esto. Hay cuestionarios para
determinar la gravedad o tratar de objetivizar la disnea. O sea, la disnea al final es un síntoma, puede ser un síntoma, puede ser un signo, pero cómo la interprete el paciente o cómo la interprete la otra persona, pues también puede tener su subjetividad, ¿no? Yo creo que si aquí me vieran hablando y con disnea, pues todo el mundo diría, pues este cuate tiene disnea. En cambio, uno puede ver un corredor de estos superatletas que corren los 100 metros en menos de 10 segundos, ¿no? Que es lo que me tarda en subir las escaleras, ¿no? En menos de 10, ¿y cómo terminan? Y pasan 5 minutos, los están entrevistando y están así. ¿Y quién de nosotros piensa que ese cuate tiene disnea? Todo el mundo decimos, no, pues es que el esfuerzo que hizo y qué bruto, mira, 9 segundos, ¿no? Nadie pensamos que es disnea. En cambio, si yo subo y llego allá, van a decir, no, pues pobre cuate, está bien amolado. El año que entra ya no viene a darla, ¿no? Entonces, puede ser muy subjetivo, ¿no? También la misma gente puede decir, no, pues me cuesta trabajo subir, pero pues es lo normal para mí. O sea, ya me fui adaptando a eso, ¿no? Entonces, esas partes pueden ser difíciles. En cambio, hay cuestionarios, como esto que están ustedes viendo aquí, que tratan de objetivizar la disnea, como hay escalas o escalas para objetivizar el dolor, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que es este cuestionario, por sus siglas en inglés, el MRC, la clasifica en 5 grados, incluyendo el 0. Entonces, la disnea MRC grado 0 tengo disnea con ejercicio intenso. ¿Alguien de ustedes no tiene disnea con ejercicio intenso? ¿Sí? O sea, tú sí tienes. ¿Tienes disnea con ejercicio intenso? Dice que no, está de presumida. Aguanta mucho. Pues sí, digo, pues eso. Ustedes ven a los Pumas jugando y todos están corriendo, pero están haciendo ejercicio intenso, ¿no? O sea, uno lo está viendo como la respuesta al ejercicio. Nadie pensamos en enfermedad. Digamos, esto es lo que todos tendríamos, ¿no? Ejercicio intenso, no subir aquí. Luego, la MRC grado 1, tengo disnea cuando camino cuesta arriba. Sí, pues a lo mejor subir ahí o una rampa. Pues eso ya, hay gente, muchos lo toleran bien sin problema y otros ya, ¿no? Esa es una disnea grado 1. MRC grado 2, camino más lento que la gente de la misma edad debido a disnea. O tengo que detenerme cuando camino a mi propio paso. O sea, ya estoy más limitado. MRC grado 3, me detengo por disnea después de caminar cerca de 100 metros o después de pocos minutos. Y grado 4, tengo disnea al vestirme o en actividades de casa. O sea, el paciente, aquí esto no lo preguntan, el paciente dice, a ver, léelo y dime en cuál estás, ¿no? Claro, uno pues ahí está, lo está viendo, ¿no? Entonces, pues ya más o menos esto da el grado de disnea, grábenselo, ¿sí? Al final son 4 grados, porque el grado 0, pues, es lo que es la respuesta al ejercicio. Bueno, ahora, la EPOC es un término general, ¿sí? Y solo habla de obstrucción de una alteración de tipo funcional. Y los dos grandes grupos o las dos grandes enfermedades que componen la EPOC son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ¿sí? Y vean ustedes qué simple es esto. La bronquitis crónica, bueno, el diagnóstico es por definición de bronquitis crónica. Bronquitis crónica es tos y expectoración por lo menos 3 meses durante 2 años consecutivos. 3 meses al año, 2 años consecutivos, tos y expectoración, eso es bronquitis crónica. O sea, ni espirometría tienen que hacer, ¿no? A ver, te oigo toser, ¿desde cuándo toses? No, pues ya tengo como 5 años.
Y de cada año, como ¿cuánto tiempo tienes tos? No, pues todo el año, o la mitad sí, la mitad no, o 3 meses, no, pues ya. Y algo de flemas, pues ya, ahí está, bronquitis crónica, no se requiere más, ¿no? Claro, no hay que quedarse ahí, hay que definir mejor el diagnóstico. Y enfisema pulmonar, bueno, y estos son es por definición porque son sus manifestaciones clínicas. Y el enfisema pulmonar es disnea su síntoma principal, disnea progresiva, persistente, empeora con la actividad física y con las infecciones respiratorias. Pero el enfisema es un diagnóstico anatomopatológico, pero a nadie le hacemos biopsia, ¿no? ¿Vieron se acuerdan de esa de destrucción de paredes alveolares? Que no se queda ahí como una bolsa. Bueno, ese es el enfisema, pero no se hace biopsia pulmonar. Entonces, este es un diagnóstico clínico, por definición, y por definición pues es un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Pero las dos son EPOC. Ahora, en la bronquitis crónica hay otros datos, ¿no? Cianosis, estertores roncantes, pueden tener sibilancias, ¿sí? En los libros van a ver que es lo que los ingleses describían el blue blotter, el abotagado azul, ¿no? Y el enfisematoso es el pink puffer, el soplador rosado. Entonces tienen hiperinflación torácica, o sea, el tórax en tonel, ¿no? Se ven así, flacos, pero no como una amiga me dice, muy, muy mamá Dolores, no, es hiperinflación torácica, ¿no? Respiración con labios fruncidos, o sea, meten aire. Y su problema es para la expiración, ¿no? Entonces respiran así, con labios fruncidos. Meten aire normal para vencer la resistencia. Y si los percuten, pues es como tamborcito, ¿no? Hipersonoridad. Y obviamente tienen el ruido respiratorio muy disminuido porque están muy mamados, Dolores, hiperinflados. Luego hay que hacer bueno, el diagnóstico clínico pues es más o menos fácil. Oye, pues, si fumas 2 cajetillas de hace 40 años, ya sé qué tienes, ¿no? Pero pues ya define un poco a ver si apunta más clínicamente a bronquitis o un poco más a enfisema. Pero lo pueden afinar todavía, sobre todo el grado de la gravedad de la repercusión funcional, con espirometría, pletismografía o otras pruebas de capacidad de difusión, que eso se hace en laboratorios de fisiología, ¿no? Entonces, en la espirometría, la relación FeB1-FeBC, menor de 70, eso es diagnóstico de obstrucción, la capacidad vital está forzada, es normal, y el FeB1 por abajo del 80, hasta 30 o 40, lo que sea, ¿no? Eso determina la gravedad de la obstrucción. Si hacen pletismografía, capacidad pulmonar total alta, volumen residual también elevado. Esto es lo que se llama atrapamiento de aire. El volumen residual está. El atrapamiento de aire no es un dato clínico ni es un dato radiológico. Los radiólogos y los médicos los usamos indistintamente, pero estrictamente hablando es un término funcional. Atrapamiento de aire demuestran que ¿cómo se demuestra el aire atrapado? Por un volumen residual alto. Y esto es una espirometría, ¿no? Por ejemplo, ya lo vimos hace rato. Pero vean, por ejemplo, este es un hombre de 66 años, de 80 kilos y de unos 76 de estatura. Entonces, están los parámetros, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado del primer segundo, la relación FeB1-FeBC y el peak flow. Luego, el espirómetro da los valores que una persona debería de tener un hombre de 66 años y de unos 76 de estatura. Los aparatos ya traen las ecuaciones, entonces cuando uno captura los datos, el aparato te da el ideal que debería de tener el paciente. Y luego sopla 3 veces, ¿no? Hace 3 maniobras, A, B y C, y en rojo está lo que en realidad sopló, ¿no? Lo que en realidad sopló comparado en cada una de las maniobras, por ejemplo 2.58 litros, 2.42, 2.45, siempre decimos que escogemos el mejor, le damos ese beneficio al paciente, 2.58. 2.58 a 4.41 es el 58.5%. Entonces el FeB1, si lo vemos bajo, está por abajo del 70, ¿no?
pues habla ya de obstrucción. ¿Y qué tan grave es la obstrucción? Pues nos vamos al FEB1, vean que está en 36%, 34%, 30%, es una obstrucción muy grave. Vean ustedes, ¿se acuerdan que era un ascenso rápido, un flujo pico así como muy redondito, y luego el triángulo así, ¿no? Ven aquí cómo hace como el pico y la caída así. La otra era un ascenso, rodilla y la meseta, y vean cómo esta está como aplanada, ¿no? Ya desde ahí uno está viendo que está obstruido. Entonces tiene una relación FEB1-FBC baja, eso es obstrucción. Y un FEB1 bajo, 36% del predicho. Por lo tanto, tiene una obstrucción, este es el parámetro de obstrucción, grave al flujo de aire. Así es como hacemos la interpretación de las pruebas de función respiratoria, ¿no? Luego vienen pruebas, digamos, complementarias, como la imagenología. La imagenología de todos modos es básica siempre, ¿no? Pero vean ustedes que es un estudio rutinario, pero no diagnóstico. En muchos casos puede ser normal. En el caso de los pacientes con bronquitis aumenta la trama bronquial, y en los pacientes con enfisema, pues tienen los datos de atrapamiento de aire que vemos en la función pulmonar, que es la hiperinflación, arcos costales horizontalizados, diafragmas aplanados, puede haber bulas, los pulmones se ven muy negros, ¿no? Si pedimos una tomografía, que no es un estudio rutinario, recuerden que la tomografía de tórax es el estudio más fino para ver tórax, ¿sí? Es mejor que la resonancia, ¿no? Por lo menos para pulmones. Entonces, puede mostrar lesiones que en la radiología convencional no se ven, ¿no? Entonces, a lo mejor uno puede ver una bula en la placa y resulta que en la tomografía tiene como 25, ¿no? Porque son más pequeñas, pero no se alcanzan a ver. Entonces, casi siempre ahí se van a ver bulas, y bueno, es útil para diagnóstico diferencial, ¿no? Que es como les decía aquí, ¿no? Arcos costales horizontalizados, bulas, diafragmas aplanados. Les había mostrado hace rato una de a de veras con estos datos. Algo importante es la gasometría arterial, porque estos pacientes tienen disnea y el deterioro en la función pulmonar, pues también les daña el intercambio gaseoso. Entonces, por cierto, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria no es clínico, ¿sí? Porque ven al corredor ese que les decía, ¿sí? Y ese cuate no está en insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es funcional, es gasométrico, ¿no? Entonces, se confirma el diagnóstico de insuficiencia respiratoria con la gasometría arterial. Y también es útil para determinar quién va a oxígeno y quién no. Otros exámenes, el hematocrito, porque como hacen hipoxemia crónica, pues hacen poliglobulias. Hay que ver el electrocardiograma, pues hacen datos de cor pulmonale. Son pacientes ya vimos, con mecanismos de defensa bajos. Entonces, pues si tienen sospecha de infección, pues hay que cultivarlos. Pueden hacer pruebas de ejercicio si lo consideran, o ecocardiogramas, digamos, ya son estudios que requieren más equipo, y pues es una opción porque algo están buscando, quieren complementar, no es porque con eso, ya a estas alturas el diagnóstico de EPOC ya está hecho, ¿no? Entonces, ya con todos estos elementos, tienen que evaluar, que clasificar la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo la evalúan o la clasifican? Con el nivel actual de síntomas, la disnea, con el grado de la alteración funcional respiratoria, la espirometría, el riesgo que tiene de exacerbaciones y la presencia de comorbilidad. Entonces, la clasificación de gravedad ya vimos, es el FEB1, ya lo tienen claro, leve, moderado, grave, muy grave. Vean ustedes que el FEB1 leve puede estar arriba del 80%, o sea, todavía está bien, pero tiene obstrucción porque la relación FEB1 capacidad vital forzada ya está bajo de 70. Eso es obstrucción, pero puede tener el FEB1 normal, pero ya es obstrucción, entonces uno dice obstrucción leve. Y ya después, si es entre mayor de 50 y menor de 80, es moderada, la gravedad de la obstrucción.
Una obstrucción grave es más de 30, pero menos de 50 del porcentaje del predicho, y muy grave es menos del 30. Por ejemplo, en el ejemplo que les mostré tenía 36, creo, ¿no? Bueno, pues cae aquí. Es una obstrucción grave al flujo de aire. Y entonces está este cuadrito sí. ¿Cómo? Sí, no, aquí solo es una clasificación funcional. O sea, lo único que están considerando es el FEB1, no otro dato. Ahorita te va a quedar claro por qué es lo que tú estás diciendo. Esto solo es de función respiratoria. Vean que no está metido ningún otro criterio ni ningún parámetro clínico, ¿sí? Es únicamente medición del FEB1. Es para determinar la gravedad de la obstrucción. Aquí ya ven todo integral en este cuadrito. Entonces, la EPOC la pueden clasificar como, la EPOC se clasifica de acuerdo a GOLD, que es la guía. Entonces uno dice, es una EPOC GOLD A, GOLD B. Acuérdense que GOLD son las siglas de la EPOC en estas guías. EPOC GOLD A, EPOC GOLD B, GOLD C o GOLD D, ¿sí? Y entonces aquí es donde conjuntan todo lo que acabamos de ver. La disnea, la función respiratoria y el riesgo de exacerbaciones y de la función respiratoria. Entonces vean, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4 está hablando de clasificación GOLD, ¿sí? GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4, ¿sí? Les recuerdo, FEB1 mayor del 80%, FEB1 menor del 30%. Y aquí es entre el 30 y el 50 y entre el 50 y el 80, ¿sí? Que es la que veíamos ahorita, ok. Luego aquí, en este eje horizontal, está la disnea, ¿sí? El cuestionario o la escala de la disnea. La disnea 0, la disnea 1 o de 2 en adelante, ¿sí? Y luego acá, el riesgo por la historia de exacerbaciones en el último año, ¿sí? Ninguna exacerbación, una exacerbación o dos o más exacerbaciones. Entonces el GOLD A es disnea 0 o mínima con obstrucción leve o moderada, ¿sí? Y que no ha tenido exacerbaciones en el último año o solo una, ¿no? Ese es GOLD A. O sea, ese es bajo riesgo, pocos síntomas, función más o menos y poco riesgo. GOLD B, la función pulmonar no está tan mal, vamos a decir, pero ya tienen más síntomas, ¿sí? Aunque no han tenido tantas recaídas, pero ya es más sintomático, ¿sí? GOLD C ya tiene más gravedad de la obstrucción, a lo mejor con pocos síntomas, pero ya más exacerbaciones. Y GOLD D es más síntomas, más deterioro funcional y más exacerbaciones, ¿sí? Entonces vean cómo aquí ya conjuntan el cuestionario de disnea, los datos de la espirometría y cuántas exacerbaciones han tenido en el último año. 0, 1, 2, 3, 4, ya las que sean, ¿no? Entonces, muy sintomático, mucho riesgo, poco sintomático, bajo riesgo. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Entonces, ya clasificado, nos vamos al tratamiento. Digamos, son dos objetivos, reducir síntomas y reducir los riesgos, ¿sí? Síntomas, pues alivian los síntomas, mejoran la tolerancia al ejercicio, su estado de salud en general, y el riesgo, pues hay menos progresión de la enfermedad, tratar de evitar las exacerbaciones, reducir la mortalidad. Lo primero, pues es no fumar, eso desde antes, ¿no? Pero el que ya fuma, pues ese lo tiene que dejar, porque yo siempre le digo a mis pacientes, es mejor que tú dejes el cigarro a que el cigarro te deje a ti. ¿Está claro el mensaje?
¿sí? ¿Verdad? Porque es mejor que aquí lo apagué y no que digan, ching, man, todo el último cigarro se lo fumó conmigo, ¿no? Sí, entonces, es mejor que dejes tú el cigarro que el cigarro te deje a ti. Así es como les digo. Me les pongo un poco serio. ¿Te quedó claro? No, pues que sí, ya con que hacen así. Ni caso me hacen, pero bueno. Entonces, es dejar de fumar. Luego, bueno, pero dejar de fumar no nada más es pues deja de fumar porque te hace daño. O sea, también uno lo tiene que ayudar, le tiene uno que dar consejo para dejar de fumar y tiene uno que darle las herramientas para que deje de fumar. Esto es todo un proceso. Digo, quizá aquí el tema tendría que ser tabaquismo, pero se les tiene que educar, apoyo psicológico, suplemento de nicotina, hay que llevarlos en un plan de tratamiento supervisado. O sea, no es fácil, porque el tabaquismo es una adicción. O sea, el fumador es igual que el cocainómano, que el marihuano, que el te por ocho, que el que quieran, ¿no? Es una adicción, por eso les cuesta trabajo. Entonces, no es de que deja porque te hace daño y el médico lo regaña. No, les tiene que dar las herramientas y uno hacer todo el intento para ayudarlo a que deje de fumar. Y luego viene el tratamiento farmacológico, los broncodilatadores, los anticolinérgicos, ya sea de acción prolongada como el tiotropio o de acción rápida como el bromuro de ipratropio, los broncodilatadores beta 2 de acción rápida o de acción prolongada, las jantinas, y entonces siempre es recomendable la vía inhalada. El tratamiento tiene que ser regular y a largo plazo, capaz que hasta de por vida, ¿no? Pero lo mejor es decirles a largo plazo, ¿sí? Porque es como que dice uno mucho, pero no dice nada. Entonces, cuando uno le dice, no, pues es de por vida, pues sí, también es uno muy claro, pero como que uno dice, pues ya me fregué, ¿verdad? Ya es para siempre, ¿no? Entonces, y se va ajustando de acuerdo a la evolución del paciente. También se pueden usar corticoides inhalados u orales, sobre todo cuando tienen exacerbaciones o están en las etapas, en el gol D, ¿no? El de la esquina y arriba. Y bueno, siempre valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Sí, aquí está. Aquí es el Golda, ¿sí? Golda. La opción 1 es broncodilatador de acción corta, por ejemplo, el bromuro de ipratropio, ¿no? O sea, acuérdense que está obstruido, pero no tiene disnea, no se ha exacerbado. Entonces, si tienes molestias, te pones el bromuro de ipratropio. Se lo dan por horario para mejorarle a espector y todo eso. Opción B es un broncodilatador de acción prolongada, puede ser el tiotropio, ¿no? En el GOL B, y aquí de acción prolongada, aquí los anticolinérgicos son mejores, porque como tienen hipersecreción de moco, los anticolinérgicos también le ayudan a disminuir esa hipersecreción. Entonces, broncodilatador de acción prolongada, pues el tiotropio, y opción B, pues combinación de broncodilatadores tiotropio con otro, ¿no? Puede ser un beta 2, por ejemplo. Luego el Gold C, ya son los de arriba del cuadrito, los de arriba, ¿no? Broncodilatador beta 2 de acción prolongada y esteroide inhalado, o anticolinérgico de acción prolongada, o ya asociado todos, ¿no? Eso ya depende como la vean. Yo más bien, yo lo que hago es que yo ya les asocio los tres, ¿no? Tiotropio, el beta 2 de acción prolongada y un poco de esteroide, ¿sí? Y el grupo C, digo, y el Gold D es igual que más oxígeno, seguramente. O esteroide en dosis, esteroide sistémico porque esté muy descontrolado, pero aquí ya tienen que usar oxígeno. Entonces, ¿cómo se da el oxígeno? Ya sea porque determinan por gasometría, por ejemplo, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, como es la Ciudad de México, o por oximetría. La oximetría, digamos, los criterios pueden variar, es entre 90 y 100, ¿sí? Algunos la llevan a 88, ok, de 88 a 100. Y para algunos ya menos de 88 con datos de hipertensión pulmonar, poliglobulia, insuficiencia cardíaca, arritmias, pues ya hay que dar oxígeno. Entonces se recomienda usar 15, 16 horas al día
O sea, toda la noche o sea, en la noche se avientan, ¿qué? 8, 10, 12 horas, ¿sí? Y el resto pues lo reparten en el día. Les mejora la calidad de vida, la sobrevida, evita complicaciones. O sea, el oxígeno hace diferencia, ¿sí? Pero la gente luego lo rechaza. Los tanques ustedes los conocen, estos son los concentradores de oxígeno, se conectan a la corriente eléctrica. Hay que hacer rehabilitación respiratoria en estos pacientes, enseñarlos a respirar, a toser, a expectorar, a caminar, a utilizar mejor sus músculos del abdomen. O sea, todo eso se hace, es todo un programa en rehabilitación respiratoria. Hay que vacunarlos, ¿no? Contra influenza, contra neumococo, o sea, todas las vacunas hay que aplicarlas. En algunos casos es ventilación no invasiva, que eso ya es del especialista. Antibióticos, bueno, solo que haya una justificación, datos francos de infección. La cirugía, bueno, cada vez se hace menos cirugía porque en los enfisемatosos, porque luego los resultados son malos. Entonces, tiene que ser un paciente muy buen candidato. Hay que nutrirlos, hay que hidratarlos. Y aquí igual, para terminar, el FIRS, los 5 grandes, ya vimos lo del asma, y aquí también nos puso a la EPOC, ¿no? Entonces, vean, estima el año pasado 200 millones de enfermos de EPOC en el mundo. Es la cuarta causa de muerte en el mundo, o sea, es una enfermedad mortal, ¿sí? Es una enfermedad, va en aumento. Hay un subdiagnóstico, vean, entre el 70 y 90% de los casos. Simplemente el hecho de ser fumador ya habría uno que estar descartando que no tenga EPOC, en el grado que en el gol A, ¿no? Hay un subdiagnóstico y conocemos bien los factores de riesgo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué tenemos que trabajar todos? En suprimir el consumo de tabaco. Por eso esto de los espacios libres de humo de tabaco, ¿no? Eso está bien. Digo, sí ha funcionado, en algunos no se respeta, pero se tiene que crecer, ¿no? Algún día la universidad tendrá que ser campus libre de humo de tabaco, no solo los interiores, ¿no? Sino toda o sea, se va a tener que ir Insurgentes el que quiera fumar y ya les va a dar flojera, ¿no? Entonces, suprimir el tabaco, el uso de estufas en áreas rurales, o sea, hay unas estufas que se llaman estufas Lorena, digo, no es la marca, no sé por qué se llaman así, Lorena, ¿sí? ¿De lodo y arena? ¿Sí? ¿Así de simple? Mañana les voy a ir a contar eso allá. Estufas Lorena, ¿no? Y el INER tiene un programa, ¿sí? El grupo de POC tiene un programa muy padre en áreas rurales que con apoyo de la Cámara de Diputados instala estufas Lorena en comunidades rurales. Se ha hecho en Oaxaca y en Puebla. Y los de Oaxaca han jalado muy bien. Quitaron fogones en una sola comunidad. Fueron, les explicaron, los educaron, se los ganaron y quitaron los fogones, pusieron las estufas de lodo y arena, ¿no? Pero como que están muy bonitas, pero bueno, y van a todo dar, ¿sí? Y en otra comunidad en Puebla las instalaron y cuando regresaron tiene el fogón y la estufa está casi nueva. Y les dijeron, oye, ¿qué? Pues si ahí tienes esto, como que el fogón, es que la comida no sabe igual. Y entonces yo regreso ¿sí? Pero sí es cierto, ¿no? Hasta uno dice, oye, bueno, que ni me oigan, ¿no? No sé si aquí estén grabando, pero no, hasta dicen, estas tortillas como que están hechas a mano, uno mismo lo dice, ¿no? Bueno, pues ellos dicen, no sabe igual y no quieren estufas. La otra, hay que hacer espirometrías. Si no hacemos espirometrías, no estamos confirmando enfermedades obstructivas, en este caso EPOC, pero también asma, y no sabemos qué tanta gravedad están teniendo los pacientes. No, las pueden mandar, pues si el laboratorio hace, pues ahí, o al neumólogo, o al hospital de referencia,
El chiste es que tengan el espirómetro, ¿no? El uso de broncodilatadores, uso de corticoides inhalados, uso de oxígeno suplementario. Si los pacientes con hipoxemia crónica, con insuficiencia respiratoria crónica, como son muchos de estos, no usan el oxígeno, se van a morir más rápido y gacho, ¿sí? Porque se mueren con disnea. Y la verdad es que el oxígeno les mejora mucho todo. Rehabilitación, que es una especialidad, la rehabilitación respiratoria. Y por supuesto, vacunarlos. Bien.